Bueno, entonces, permítame. Vamos a empezar primero. Son del examen. Ya terminé de revisar los exámenes. Ya les envié contestación. Se supone que debe de haberles contestado 5 correos. Uno era el resumen de impedancias. El otro era un ejercicio que no terminamos en clase y que les dejé de tarea de impedancias. La guía, los videos de YouTube. Claro, serían 4 si juntaron la guía y los videos de YouTube. Entonces hay que entender que depende de la cantidad de correos en cuanto a esos temas, pues pueden ser 4 o 5 correos que los que les contestaban. Y el quinto correo sería el del examen. Si alguno faltara, tienen hasta hoy antes de las 5 de la tarde, es decir, hasta máximo 10 para las 5 de la tarde, para enviarme la imagen del correo que enviaron en tiempo y forma y el correo de nuevo por si no lo revisé. Si ya se los contesté, bueno, pues ya está considerado todo. Si no, ya les dije, primero la imagen o junto al correo la imagen del correo que enviaron en tiempo y forma y el archivo que no revisé, por favor. Esa es una. La otra, en el examen, detalle con las situaciones. Primero, hubo un detalle con las condiciones iniciales del primer ejercicio, ya que las dos bobinas tenían condición inicial, puesto que, a pesar de que no estaban conectadas en un inicio, porque aquí había aquí había otro, las dos tenían fuentes de voltaje, y si siguieron esos sentidos, que creo que algunos sí lo hicieron, pero después no lo consideraron, por las marcas de polaridad que se tenían, una marca estaba aquí y la otra marca estaba acá, pues L12 era menor que 0 y no mayor que 0. Entonces, los que lo dejaron como mayor que 0, pues ya cometieron un error porque al momento de hacer los cálculos se va a modificar el resultado. Si modificaron estos sentidos por uno de ellos, entonces sí lo pudieron haber dejado positivo y se estaría ajustando el signo. Entonces, el primer detalle es que las dos bobinas tienen condición inicial porque hay circuitos que, aunque están separados, producen que circule corriente en una y otra bobina. Y la otra, que si dejaron las direcciones de las fuentes, el acoplamiento era negativo y no positivo. En el ejercicio 2, después de calcular la condición inicial del capacitor, se iba a aparecer una fuente dependiente que, si todos lo dejaron en la misma dirección, va hacia arriba. Y después la bobina o las bobinas, por las marcas de polaridad, nuevamente, si ustedes dejaron la corriente de la malla, que era en esta dirección y en esta dirección, L12 es menor que 0 porque está entrando y está saliendo. Si esta la dejaron en esta dirección y esta la modificaron, L12 es mayor que 0, pero detalle, cuando se calcula el voltaje que incluía a la bobina acoplada, pues hay un detalle, que este acoplamiento va a ser Z2, si esta era la 2, pues es Z2 por I2, más, si la dejaron positiva, bueno, no importa, Z21 por I1. Aquí el detalle, si lo dejaron positivo, el signo negativo lo tiene la corriente del elemento 1, es decir, que era Z2 menos Z21. Si lo dejaron las dos direcciones de esta forma, donde es negativa, pues el signo menos lo volví a tener ahora aquí, porque lo estamos considerando negativo y las corrientes eran positivas y se seguía quedando esta parte. ¿Qué significa? Que era el valor de esto que valía 9 menos 5, no era 13, sino era 4, porque se están restando 4S más el valor de la bobina. Entonces, ese fue otro de los errores que encontré, que se repitió demasiado. Que en vez de restar por los sentidos, que quedaba negativo, si lo dejaron de esta forma, y aunque lo hubieran cambiado, se seguía restando, no lo hicieron, conservaron el valor
positivo y eso les da una equivocación. Y el último ejercicio, que no tenían que usar el teorema del valor final, pero quien lo quisiera hacer y si lo aplicaba correctamente, se iba a dar cuenta de la condición inicial de la bobina, primero porque aquí había un circuito abierto, pues era cero, no hay corriente. Y si aplicaban bien el teorema del valor final, pues también les daba cero, no había corriente en la bobina. Por lo tanto, pues no había condición inicial y después ya nada más había que pasar al dominio de Laplace del circuito y encontrar el resultado de la corriente y el voltaje en el capacitor. Entonces, esos fueron los detalles que encontré. Recuerden que si me entregaron todas las tareas ya tienen 2 puntos. Si me enviaron el video de los ejercicios de los videos y de las clases, pues es 1 punto. Si pusieron un comentario en todos los videos que ahora eran muy pocos, eran 10, pues también era 1 punto, ya tenían 4 puntos y lo tenían que complementar con el examen. Entonces, el problema del examen pues, es que hayan hecho todo mal. Y se me olvidó decirles que el primer ejercicio valía 4 puntos, el segundo 3 y el tercero 3 para los 10 puntos del examen y a partir de ahí la calificación. Entonces, para que tengan en cuenta, ya saben que si el error está al inicio del problema, pues no tiene nada. Si está a la mitad es 0.5 y si está al final es 1 punto. Y entonces, una vez que ya no haya problemas con que no les revisé ninguna tarea o el examen, que sería a partir de las 5, ya no espero más, ya les envío la solución del examen al grupo de WhatsApp para que puedan compararlo con lo que hicieron y tener una idea más clara del por qué la calificación que tienen en función de las tareas que entregaron y de los videos que vieron. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. No. Vamos a hacer un ejercicio más, que sería el último de admitancias. Y aquí en este caso voy a trabajar con condiciones iniciales. ¿Por qué no trabajé con condiciones iniciales y admitancias acopladas o bobinas acopladas? Porque la ventaja que tiene el método de admitancias o el método de nodos, es que aunque yo tenga varias bobinas acopladas, todas entre ellas, ¿sí? Con la primera bobina, mientras esté acoplada, con cada una de mis bobinas, no importa el que estén acopladas todas. Si una sola fuente dependiente tiene condición inicial, una fuente dependiente, si una sola bobina tiene condición inicial, esa bobina es la que va a tener fuente dependiente en paralelo, ¿sí? Todas las demás no. ¿Por qué me enfoqué con las impedancias? Porque se los dije en clase y ese es el detalle. Cuando trabajamos con impedancias, con una sola bobina que esté acoplada a todas las demás y tenga condición inicial, todas esas bobinas acopladas a esta tienen fuente dependiente. Pero cuando trabajamos con admitancias y el método de nodos, la ventaja es que todas las bobinas que tengan condición inicial van a tener fuente dependiente y todas las que no, a pesar de estar acopladas, no tienen fuente dependiente. Por eso no me enfoqué tanto como en las impedancias. Aquí es más sencillo. ¿A qué me refiero? Bobina que tenga condición inicial, bobina que tiene fuente dependiente. Si no tiene condición inicial, pues no tiene fuente dependiente. Y ahora aquí hay que primero ver que el circuito, ya me lo dieron todo en el dominio de Laplace, incluidas las fuentes, están en el dominio de Laplace. ¿Y por qué digo que están en el dominio de Laplace? Porque las bobinas ya tienen a la S, lo mismo que los capacitores, en este caso es 1, si hubiera más, ya debería de estar transformado. Aunque no me dan a unidades, estas tienen que ser conductancias. ¿Por qué? Porque recuerden que las admitancias de las bobinas siempre es un cociente en donde la S está en el denominador, tanto para el valor de las bobinas como para el acoplamiento. Y la admitancia de un capacitor siempre es un valor multiplicado por la S. Entonces, una vez que ubicamos esa situación en bobinas y capacitores, son admitancias y por regla no se pueden mezclar impedancias con admitancias para resolver un ejercicio. O todo mi circuito está formado por impedancias o todo mi circuito está formado por admitancias. Por lo tanto, las conductancias que están ahí, ya puedo decir que es eso, conductancias, porque todos deben de ser admitancias. Esa es una.
La otra, si ya me lo dan transformado del dominio de Laplace, yo ya no puedo calcular las condiciones iniciales. Hay dos formas en que yo pudiera decir si tengo o no condiciones iniciales. Una es que el mismo ejercicio, perdón, el mismo enunciado me lo diga. Es decir, que aquí debería de decir en la bobina de 7 sobre S tiene una condición inicial de tanto, o la bobina de 11 sobre S tiene una condición inicial de tanto, o el capacitor de 10S tiene un voltaje de tanto. Entonces, eso me diría que mis elementos tienen condición inicial. Si en el enunciado no lo menciona, entonces me enfoco en el circuito. Y si en el circuito veo que ya sea que una de las bobinas tiene una corriente o las dos tienen una corriente con un su índice cero y el capacitor tiene un voltaje o una carga con un su índice cero, me están indicando que hay condición inicial en esos elementos. En este caso, la única bobina que tiene condición inicial es 7 sobre S porque me están dando una corriente cercana a ella. Ni a esta bobina ni a este capacitor me están dando alguna referencia que me haga saber que tienen condición inicial. Entonces, yo ya sé por el circuito y siempre le van a agregar un su índice cero a la corriente en las bobinas que me den y al voltaje en un capacitor cuando no los den para indicarnos que es una condición inicial. Entonces, con ello ya sabemos que el circuito sí tiene condiciones iniciales y entonces yo no tengo que hacer más que empezar a trabajar en tiempos mayores o iguales que cero. ¿Qué va a suceder? Que lo único que vamos a hacer es, en tiempos iguales a cero, recuerden que el mismo circuito no los indica, vamos a cambiar de posición los interruptores. Este interruptor que está cerrado, ¿qué le hacemos? Se abre. Lo abrimos. Se abre. ¿Y este que está abierto? Se cierra. Se cierra. Al momento que realizamos eso, bueno, estos elementos quedan fuera del circuito que hay que trabajar para obtener la variable que se está pidiendo. Aquí, como yo tengo que trabajar bajo ciertas condiciones, vamos a hacer primero esas consideraciones que necesitamos tener en cuenta para no cometer errores en la solución del ejercicio. Por ello, primero, colocamos a los elementos tal y como está, sin valor, nada más es para trabajar con las marcas de polaridad, y manejamos sus marcas de polaridad, sobre todo en las bobinas, que es la que nos va a generar un poco de conflicto. Tendríamos esta fuente de corriente y quedamos que siempre que un elemento, háblese de una bobina y de un capacitor, tenga condición inicial, ¿qué va a aparecer en él? ¿Qué aparece cada vez que una bobina o un capacitor tienen condición inicial en tiempos mayores que cero? Una fuente. Una fuente dependiente de corriente. En este caso tiene que ser una fuente dependiente de corriente. Yo ya sé que esa fuente tiene que estar en paralelo a la bobina, que tiene condición inicial, pero todavía tengo que usar un criterio más por la situación que me dieron, que es que si yo tengo una admitancia mutua de mi bobina acoplada mayor que cero o positiva, entonces esto solo lo obtengo cuando yo di sentidos para que la inductancia del circuito con el cual estaba trabajando era negativa. Y si yo tengo una admitancia de mi bobina acoplada menor que cero, esto solo lo logro cuando la inductancia entre esas bobinas, perdón, le voy a agregar el KL para que sea general, fue mayor que cero. Entonces, primero, a mí me están dando una dirección de voltaje que tengo que calcular. Segundo, yo les dije que siempre ubiquemos los nodos independientes y los nodos base que pudiera tener mi circuito y darle sentido a las bobinas del nodo independiente al nodo base. Pero en este caso, que a mí ya me dieron el circuito transformado en admitancias, debo de hacer esta consideración que ya se vio con calma el día lunes, tanto con invertancias como en admitancias, nada más que ahorita solo tenemos admitancias, y el lunes fueron invertancias, pero hice esta alusión a esto para que de una vez lo tuvieran en cuenta. Mi admitancia mutua es positiva, y ese hecho implica que entonces yo debo de dar sentidos para que me quede una inductancia mutua negativa.
La recomendación es que siempre vaya la corriente de mis elementos del nodo independiente al base. Pero aquí me están pidiendo hacer un cálculo que lleva esta dirección, que para ventaja de nosotros es del nodo independiente al base. Significa que en donde yo voy a hacer cálculos, le voy a dar el sentido de acuerdo a lo que tengo que calcular, que sería del nodo independiente al nodo base. Y como esta dirección ya la ajusté, al otro elemento en donde no voy a hacer ningún cálculo, por eso lo dejo después, voy a tener que darle sentido para que se cumpla mi condición de que cada vez que tengo una admitancia mutua positiva, debí de haber dado sentidos para que tuviera una inductancia mutua negativa. Por lo tanto, el sentido de esta bobina, ya que esta la dejo fija, es hacia arriba para que la corriente entre por esta marca de polaridad y la corriente salga por esta marca de polaridad y entonces mi inductancia mutua fue negativa, con lo cual estoy seguro que la admitancia mutua que obtuve es positiva y se cumple esta condición que me dieron. Repito, siempre que tenga que hacer un cálculo y sepa la dirección, a esos elementos donde tengo que ocuparlos para ese cálculo, le doy la dirección de lo que tenga que calcular. ¿Por qué? Porque yo ya sé entonces que el voltaje que voy a calcular va a ser igual al nodo donde estoy trabajando. Y si le cambiara el sentido a esta, en vez de hacia abajo, hacia arriba, pues entonces el voltaje que yo quiero, pues debe de ser menos a la caída de tensión porque van en direcciones contrarias. Y generalmente este signo negativo siempre se les olvida. Por eso lo estamos omitiendo aquí, pero se lo estamos agregando a esta parte. ¿Dudas o preguntas? Todo bien, maestro. Bueno, entonces ya puedo empezar a dar nombres. Este sería mi cajón 1, mi cajón 2 por orden, y a este elemento que está entrenado le doy el de la corriente y sería mi cajón 3. Y no solo eso, como ya estoy seguro de los sentidos que deben de tener mis elementos y sobre todo las bobinas acopladas, ahora sí ya le puedo asignar el sentido de corriente de mi fuente dependiente, porque ya sé que quedaba hacia arriba y no hacia abajo. Y entonces ya tengo todo mi circuito para trabajar después de las consideraciones que son necesarias para llegar al resultado. Una vez hecho eso, entonces agrupo mis cajones, no tengo que hacer ningún cálculo más que escribirlo. El cajón 1, ya sé que tiene una bobina y vale 7 sobre S. No tengo que calcular nada, nada más es escribirlo. El cajón 2 son 3 elementos, que sería el capacitor, la conductancia y la bobina acoplada. El cajón 3 es un elemento que es una conductancia de 12 y mi admitancia mutua 1, 2, porque por eso ya tiene nombre, vale 4 sobre S positiva. Así se queda porque eso es positivo si tiene estas direcciones. Y entonces recuerden que ya omitimos las marcas. Ahorita se las dejo para poder tener en cuenta la dirección de mis corrientes. Ya cuando lo reescriba en cajones, ya no coloco las marcas. Entonces, una vez que ya tengo los cajones, una vez que ya establecí todos los criterios que yo necesito para poder llegar al resultado, pues entonces reescribo mi circuito, pero con cajones de admitancias. Y tendríamos lo siguiente. En donde las fuentes ya las puedo escribir tal cual. Tenemos que esta fuente vale 15. Aquí tengo una fuente dependiente que ya sabemos que siempre, bueno, en este caso va hacia arriba, y ya se sabe que es la condición inicial sobre S, entonces sería 10 sobre S el valor de mi fuente. Aquí voy a tener un cajón, que es el cajón de admitancia 3. Tenemos el cajón de admitancia 2. El cajón de admitancia 1. El acoplamiento. Los nodos.
Y lo que faltaría para poder terminar de resolver el ejercicio son las direcciones de las corrientes de mis elementos que ya se han asignado, que esta va hacia la derecha, esta va hacia abajo y esta va hacia arriba. Vamos a hacerlo un poquito más hacia abajo para que nos dé mejor vista. Y lo único que me falta es escribir cómo voy a obtener el resultado. ¿Y qué puedo decir? Que de este circuito ¿en dónde hay que calcular? Si aquí está, de acuerdo a esto, aquí estaría ya no VDT, sino VDS. Primero, ¿cómo están estos tres elementos conectados? ¿Quedamos? ¿Que están en qué? ¿En qué posición? ¿Conectados? ¿Qué pasó? Paralelo. En paralelo. ¿Y qué variable es la misma para todos los elementos que estén conectados en paralelo? El voltaje. El voltaje. Por ello, aunque aquí están separados y después aquí están formando parte de un solo cajón, el voltaje de este cajón me permite obtener el voltaje del capacitor, de la conductancia o de la bobina, a pesar del acoplamiento. Bueno, y entonces voy a calcular el voltaje en qué elemento ahora de los cajones que tengo ahí abajo. ¿En cuál? En el cajón 2. En el cajón 2 o en la admitancia 2. Y esa admitancia quedó exactamente entre qué nodo y qué nodo conectada. Entre el 2 y el base. Entre el 2 y el base. Y eso me indica, por llevar la misma dirección que el voltaje que yo quiero calcular, que el voltaje en el dominio de Laplace va a ser positivo y voy a tener que calcular la caída de tensión de qué nodo. El nodo 2. Del nodo 2. Entonces, con eso estaríamos resolviendo el ejercicio, nada más calculando la caída de tensión del nodo 2. ¿Dudas o preguntas hasta este momento? No, profesor. No, profe. ¿No? Bueno, detalle, entonces, va a quedar de tarea porque tengo que terminar de calificar y ya les dije que tienen hasta el 10 para las 5 de la tarde del día de hoy, si es que algún archivo de los que ya me mandaron con su respectiva imagen de comprobación de que sí lo mandaron en tiempo y forma, no lo revisé, para que yo lo revise, se los agregue y ya pueda entonces subir su calificación al SAES posteriormente. Entonces, le vamos a dejar hasta el día de hoy aquí, pero se queda de tarea para el día lunes el resolver este ejercicio. Quiere decir que va a ser la tarea 3 y el archivo, perdón, se va a llamar ejercicio 3 y el asunto ya saben que es el grupo y su nombre completo. Entonces, ustedes lo terminan para obtener el resultado del ejercicio y queda de tarea para el día lunes y continuamos el día de mañana con los temas, con este tema. Entonces, ¿alguna pregunta o alguna duda? No, profe. Todo bien, maestro. No, profesor. No. Bueno. No, pues aquí sería todo. Aquí sí todo, porque yo nada más esbocé qué se necesita. Es decir, aquí sí van a escribir todo y terminarlo. Falta calcular que pues, las admitancias propias y mutuas de nodos, las ecuaciones de nodos, después calcular la caída de tensión del nodo 2, es decir, los polinomios, factorizar el denominador, expandir en fracciones parciales, encontrar las constantes, después de encontrar las constantes, sustituirlas en el dominio de Laplace y posteriormente transformarlas al dominio del tiempo. Todo eso lo tienen que hacer. Así que aquí sí sería casi, no casi, sino el ejercicio entre comillas completo, porque estas partes que están aquí las tienen que volver a escribir para tener la referencia del ejercicio que van a resolver. Entonces aquí sería todo el ejercicio.
¿Alguna otra pregunta o duda? No, profe, ninguna. No, profesor. No, profesor. No, profe. Les queda casi 1 hora, 55 minutos, para que ustedes pudieran resolverlo de una vez y no esperarse hasta el domingo. Es más, creo el lunes no hay clases, ¿no? Déjenme ver. El lunes, ¿a cómo estamos? A 15. No, pues Es puente, maestro, el lunes. se queda para el día lunes. Se queda para el día lunes. Haya o no haya clase, ustedes lo envían. Ya saben que máximo a las 11 de la noche. Entonces, si lo quieren hacer de una vez, porque casi tienen 1 hora, pues preferible para ustedes, para que ya no tengan tarea para el día lunes y puedan tomar su puente tranquilamente. Si no, bueno, pues lo terminarán haciendo ese día y lo enviarán el día lunes. Entonces, nos vemos el día de mañana y el lunes no hay clase. Nos veríamos hasta el miércoles, pero por este lado nos vemos mañana en clase, normal, y cualquier duda la aclaramos. ¿Preguntas? No, profesor. No, profesor. Todo bien, profe. maestro. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana.